Las alianzas militares se definen como un acuerdo político que busca la asociación de dos o más estados para concentrar esfuerzos al servicio de una conducta. Estas alianzas militares se han presentado a través de nuestra historia en diversas ocasiones. En este caso vamos a hablar de las alianzas militares que sucedieron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La Primera Guerra Mundial fue sin duda uno de los hechos con mayor alcance político, económico y social que sucedió entre 1914 y 1918, donde los países con mayor potencia de esa época llegaron para hacer sentir su poder y someter a los de menor peso. La época no solo se marcó por los acontecimientos tan desastrosos que hubieron, millones de soldados muertos, pérdidas económicas y estructurales, sino además por las alianzas de los distintos bandos que se formaron para poder ganar la guerra, entre las que se destacan son la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza se formó en 1882 y la conformaron los países de Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esto se dio con el fin de ayudarse en el caso algún país quisiera atacar su territorio. La Triple Entente se creó en 1907 y la conformaron las potencias de Francia, Gran Bretaña, Rusia y más adelante se uniría Serbia. Esta alianza se da con el fin de hacer frente a la Triple Alianza ante un posible ataque. Una de las razones que llevaron a su formación de estas alianzas fue los recelos británicos por el incremento del poder económico y militar de Alemania. Ellos querían construir una potente flota de guerra que estuviese en condiciones de competir con la del Reino Unido. Asimismo, los intereses contrapuestos de Alemania y Francia. Esto originó grandes conflictos diplomáticos en 1905 y 1911 y también la preocupación que tenía Austria por la creciente nacionalismo que tenía Serbia, al que deseaba anular militarmente. Recordemos que la causa de la denominada Gran Guerra se dio por el ataque a Sarajevo. Este hecho se dio por la muerte del archiduque Francisco Fernando, pero fue un mes después cuando el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y desata lo que todos conocemos como la Primera Guerra Mundial. Cabe recalcar que también se dieron enfrentamientos entre países como Alemania, que le declaró la guerra a Francia y Rusia, el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania, el imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. A pesar de lo ocurrido en la Gran Guerra, no se había aprendido nada de la tragedia. La Segunda Guerra Mundial superó todas las guerras pasadas en pérdidas de vida. Murieron millones de personas, en su mayoría fueron civiles. Hubo invasiones a países de parte de Italia, Alemania y Japón. Pero todo comenzó en realidad con la invasión de Alemania a Polonia. Este catastrófico acontecimiento fue en 1939-1945. Fuerzas armadas de más de 60 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Las alianzas militares que se enfrentaron fueron las potencias del eje y los aliados. En las potencias del eje se encontraban Alemania, Italia y Japón, y entre los aliados se encontraban Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China. En su inicio, Alemania, Italia y Japón se aliaron con el mismo pensamiento expansionista que ellos tenían. Lo que querían era crecer como nación, atacando y colonizando a los demás países poco a poco. Cabe recalcar que Alemania utilizaba una estrategia que sin duda alguna aprovechaba el factor sorpresa y la rapidez, una combinación de tanques y fuerza aérea que bombardeaban continuamente hasta derrotar al enemigo. Se le conocía como la Guerra Relámpago. Así fue como conquistaron velozmente varios países en Europa a comienzos de 1940. El principal objetivo de Hitler era conquistar la URSS por la Operación Barbarroja. Con esto traicionó el pacto de no agresión entre ambos países y así forzaron el ingreso de los soviéticos a la guerra del lado de los aliados sin importarles si eran enemigos ideológicos. Japón ocasionó lo mismo tras atacar la base del Pacífico Pearl Harbor de los Estados Unidos. El presidente declaró la guerra al Imperio de Japón y así Estados Unidos ingresó a la guerra el 7 de diciembre de 1941. El ingreso de estas dos potencias puso la balanza a favor de este bando y les brindó el triunfo. Lo que conocemos como Guerra Fría fue un conflicto surgido entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A diferencia de otros conflictos, este era indirecto y abarcó la segunda mitad del siglo XX entre 1947 y 1991. Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles político, ideológico, económico, tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. Por esta razón fue que se denominó el conflicto como Guerra Fría. La época de la Guerra Fría tuvo significativas alianzas, como fue
la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN fue una organización de seguridad colectiva creada en abril de 1949 por los países de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y los Estados Unidos mediante el Tratado de Washington. En este entonces, Estados Unidos tomó formalmente la responsabilidad de defender la Europa Occidental. El objetivo de esta alianza fue garantizar la libertad y la seguridad de cada uno de los integrantes a través de medios políticos y militares. El Pacto de Varsovia surgió el 5 de mayo de 1955 y lo integraban la URSS y 7 países de la Europa Central y Oriental, que fueron Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la zona soviética de Alemania. Y estas dos alianzas por su lado establecían que en caso de estallar un conflicto armado habría cooperación y apoyo entre los involucrados. La Guerra Fría llegó a su fin en 1989, por lo que se da la retirada soviética de Afganistán. Un año después se firmó la reunificación de Alemania teniendo a Gorbachov como una figura importante. Esto quiere decir que el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició el fin de la Guerra Fría.